Bueno, ya vamos a tomar contacto con Enrique Orchansky, pediatra. Bueno, un placer poder hablar justamente con Enrique antes de este retorno, ¿no? Cuando los más chicos, los jóvenes, se están preparando para una vuelta a clases y con todo el estrés que eso también significa, ¿eh? Así es. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches, un placer hablar con ustedes y la verdad es que yo celebro estar hablando de esto. Bien. Porque hace unas semanas era impensable. Podíamos estar hablando de picos de enfermedad, de otras tragedias, sin embargo estamos hablando de retornar, de recuperar la normalidad, entre estas otras cosas el tema que ustedes están planteando. Estaba pensando también cómo va a ser esa vuelta, ¿no? Si los chicos se podrán acostumbrar a mantener cierta distancia, se van a poder acostumbrar, por ejemplo, a usar barbijos y un montón de cosas que nos impone esta pandemia, ¿no? Y cómo no abrazarse cuando se reencuentran los grupos en la escuela, ¿no? ¿Será posible? A ver, por definición, un niño no es un niño si no toca a su entorno. Por lo tanto, aislamiento, distancia social, distancia preventiva no existe antes de los 10 años. ¿Ustedes imaginan una guardería, un jardín de infantes con distancia social? Claro. No. Es imposible. Por lo tanto, tienen que estar dadas las condiciones muy serias para tener la seguridad de que el retorno no cause problemas. Porque nosotros estamos retornando, por suerte, y lo celebro nuevamente, a una cierta normalidad parcial, pero entrando en el invierno, no entrando en el verano, como en países en el hemisferio norte. Claro. Por lo tanto, las semanas sanitarias más complicadas, ustedes lo informan todos los años, fin de julio, principios de agosto, se saturan las camas de terapia intensiva infantil. Pero no por coronavirus, por neumonía, por bronquiolitis, por otro tipo de virus, por enfermedades en general. Entonces, si esto se va a dar como todos los años, la capacidad para absorber casos que puedan llegar a ocurrir por otras vías, todavía quedan muchos repatriados por venir. Todavía queda mucho por hablar de la recombinación y el movimiento de gente entre provincias, el reencuentro de las familias ampliadas, las fiestas. Si todo esto empieza a relajarse, ¿vamos a tener casos nuevos o tenemos un caso o 0 casos porque estamos así como estamos? A mí me preocupa mucho el frío. Claro. Y la escuela, doctor, que siempre por la concentración de personas que implica más esto que decía usted, el contacto entre los chicos, que es inevitable, siempre ha sido un lugar de mucho contagio de las gripes, de los resfríos, de los piojos, de todo ese tipo de cosas. Ni hablar ahora que tenemos este nuevo invitado tan peligroso en la sociedad, ¿no? Sí, y acá hay que desmistificar, porque no es el frío lo que enferma. Enferma el hacinamiento, claro. Porque en agosto o cuando se vuelvan los chicos a clase va a ser frío. Sí. Entonces van a estar con ventanas cerradas y la mayoría de los colegios en Córdoba no tienen calefacción. Entonces, ¿cómo se soluciona el hacinamiento, el sobreabrigo y el amontonamiento de chicos? A mí me preocupa en ese sentido, me alegro por un lado, insisto que los chicos son los menos afectados afortunadamente, y están demostrando que son asintomáticos y contagian, pero el retorno en pleno invierno a uno le da un poquito de precaución de saber que los chicos son salvajes por naturaleza, tocan, estornudan, escupen. El teórico lo saben cómo lavarse las manos, ellos han escuchado todos los mensajes. Sí. Ahora que los van a cumplir, creo que es difícil. Ya veremos. Claro, el circuito en el baño también, el baño escolar y todo Ahora, lo demás, ¿no? Estaba pensando, Enrique, si te ha preocupado que esta primera mitad del año prácticamente haya sido perdida en materia de educación, porque bueno, son los menos los que tienen un acceso constante a las redes y a internet y demás. ¿Preocupa o no demasiado? Porque eso se puede recuperar, en definitiva. La educación formal se ha perdido. Y se va a perder porque volver a clase no significa volver a enchufar algo que se desenchufó y se hace la luz. Claro. Según mi opinión, desde el punto de vista emocional, los chicos van a tener que tener un periodo de acostumbramiento con otros tipos de actividades que no son las académicas, para adaptarse de nuevo a ese ritmo.
van a ser 12, 15 o casi 20 semanas en las que se han separado después de haber iniciado el año con 3 semanas de clase. Por lo tanto, su hábito, todo esto, si uno eligiera una sola palabra para nombrar esta pandemia, es la palabra velocidad. A la velocidad que se ha dado todo esto, sí, es inédito. Claro. Todo esto es muy veloz. Si es veloz también la reincorporación en los colegios, va a haber tal vez más afectación emocional que académica. Y estamos escuchando ya, cuando se empieza a hablar de fechas de regreso, ya nosotros hemos escuchado comentarios de chicos de la familia o conocidos que algunos están contentos con la posibilidad y otros no quieren saber nada, sí, ¿no? Están como las dos emociones. Los padres quieren que arranquen cuanto antes las clases, quieren de una vez tener este problema resuelto, pero también hay que ir como preparando el escenario, porque si no es en julio, será en agosto, será en septiembre, pero ya se viene este posible retorno aunque sea escalonado. Claro, mi opinión es exclusivamente sanitaria, sí. Yo no puedo opinar de temas pedagógicos, hay gente que sabe mucho de eso y lo está pensando muy bien, están pensando en los de sexto, que están con una desilusión brutal, claro, tanto los de grado como los de año, porque era su año de cambiar de condición y está bien que los prioricen, pero va a haber que tener cuidado con el reagrupamiento previo a la reincorporación a clases. ¿Y cómo hacen los colegios para separarlos de a 15? ¿Y cómo hacen los colegios para mantenerlos calentitos? ¿Y cómo hacen los colegios para evitar las infecciones que no sean coronavirus? Es complejo y por supuesto que la parte económica también presiona. Claro. Hay mucha gente que necesita trabajar en torno a la actividad y los padres, estoy seguro que no dan más. Los chicos no quieren saber de nada, los chicos quieren terminar el año así. Claro, sí. Doctor, ¿cuán contenedora es la escuela hoy para los chicos, no? Y en cuánto benefician el desarrollo a futuro de un chico, ¿no? Este es el aprendizaje, uno de los aprendizajes más importantes, el ordenamiento de la vida en la época escolar. Claro. Cuando uno es escolar, y uno es escolar en Córdoba desde los 3 años y hasta los 18, el orden de la vida, el orden del día se establece por el colegio. ¿A qué hora se levantan, a qué hora desayunan, a qué hora almuerzan, con quién, cuándo hacen la tarea, cuándo van al colegio, cuándo vuelven, cómo? Y la primera sorpresa de la cuarentena fue ¿quién ordena esto que no está el colegio? Claro. Y bueno, entonces eso fue un aprendizaje, por eso me preguntaba si se había perdido el año. Sí, la educación formal se ha perdido, efectivamente, no sé si totalmente, eso yo no lo puedo opinar, pero que se ha aprendido que la familia podría llegar a establecer un orden y es un desafío interesante. Claro. Doctor, desde el punto de vista sanitario práctico, va a volver el chico a la escuela, el que tenemos en casa va a volver el mes que viene. Las medidas de higiene que hay que, además de explicársela, conviene que vaya, digamos que vaya acompañado de pañuelos descartables, de alcohol en gel en un envase chiquito en el bolsillo, hay que confiar en las condiciones que vaya a tener la escuela, cómo armarle una rutina, cómo prepararlo y cómo que vaya con los... El kit, ¿no? Claro, el kit para volver a la escuela en cada uno, siempre que tenga acceso a los elementos, ¿no? Primero eso. Estoy seguro que las instituciones se están preparando para eso en la medida que vayan escalonando todo el protocolo. Cada chico debe especialmente lavarse las manos y la cara, porque la aportación de virus, de cualquier virus, es por las palmas de las manos, por la nariz y por la boca. Por lo tanto, lavarse la cara es casi tan importante como lavarse las manos. Por lavarse la cara después de lavarse las manos. Alcohol. Primero lavarse las manos para pasarse la mano limpia, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Y pasar la mano limpia. Y al retorno, porque cuando uno va al colegio, carga todo lo que puede y vuelve. Y supongamos que empiezan los de sexto, grado y año. Cuando vuelven a casa, tienen hermanos más chiquitos. ¿Cómo va a ser ese impacto? ¿Se van a juntar con la abuela? ¿Cómo va a ser ese impacto? Hay muchas respuestas todavía sin siquiera elaboración, porque no las tenemos, y si nosotros copiamos
a países que han abierto y han vuelto a clases, nos encontramos con experiencias fuertes, de decir, han tenido que retroceder porque ha habido un brote escolar de nuevo. Bueno, con lo cual, sí. y estoy hablando de países del hemisferio norte, ¿verdad? Claro. Bueno, y hablando de brotes, nos preocupó mucho y no queríamos dejar de preguntarles por un bebé que nació con coronavirus positivo, justamente en Necochea, después del famoso baby shower que se hizo en el lugar, ¿no? Claro, el baby shower era para esperar el nacimiento de un bebé. Exacto. Y nació una criatura con coronavirus, que es el primer caso en el país y uno de los pocos en el mundo, tengo entendido, ¿no? ¿Qué se espera ese niño también, no? ¿Se puede curar? ¿Es Así grave? es. ¿Qué le ha pasado? En principio hay mucha experiencia en el mundo respecto de eso, sobre todo en Estados Unidos, que ya han nacido más de 10.000 chicos en plena pandemia y 2.500 en China. Ajá. No ha habido ninguna afectación del embarazo, no ha habido afectación en el niño y aunque el niño dé positivo, se cura. Se cura. No hay complicaciones. Ah, bien. Lo que pasó en Necochea fue una detección muy precoz porque la decisión del grupo médico fue hisoparlo a las 40 horas. Y eso significa que muy cercano al momento del nacimiento pueden estar detectando virus del trabajo de parto y del parto. Por lo tanto, había que esperar 72 horas más, repetir el estudio, a ver si eso se llama falso positivo o si realmente está infectado. Por los datos anteriores, ese niño no corre peligro. Excelente. Bueno. Qué placer hablar con usted, con vos, Enrique. Ahí está, pues sos amigo de la casa ya hace mucho. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy útil en esta Un etapa placer especial para para los chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Muy amables. Buenas noches.